El silencio en la habitación del hospital era casi sagrado, interrumpido solo por el pitido constante de las máquinas, como una fría cuenta regresiva hacia lo inevitable. Rodeada de cables, monitores y la luz fluorescente estéril, June Dorn, de solo 7 años, tenía la piel pálida, el cuerpo frágil y la mirada perdida más allá del techo blanco. El tiempo parecía detenerse alrededor de su cama, como si se desvaneciera. Estaban esperando su último aliento. Los médicos habían dejado de ofrecer esperanza. Solo quedaban días, quizás horas. Salem ya no reaccionaba mucho. Sus ojos azul grisáceos, como un cielo nublado de Montana, ya no seguían voces ni movimientos. Respiraba superficialmente, débilmente, apenas perceptible. Su cuerpo no luchaba, y sus padres, sentados en silencio junto a su cama, parecían haber aceptado el final silencioso de su batalla. Lo único que aún iluminaba ligeramente la mirada vacía de Salem era un nombre, Jasper. En esa densa mañana gris, cuando todo parecía desmoronarse, la puerta se abrió lentamente con un chirrido. Entre el olor fresco del antiséptico y la rutina estéril del hospital, entró una pequeña figura fuera de lugar, un cachorro de pastor alemán con silla de montar negra. Jasper tenía un pelaje oscuro como la medianoche, con marcas caramelo en las patas y el hocico que brillaban ligeramente. Sus ojos marrones profundos y sabios observaron la habitación con calma y propósito. Sabía exactamente a dónde dirigirse. Con pasos seguros, Jasper se acercó a la cama del hospital y apoyó la barbilla en el delgado brazo de Salem. Con delicadeza, levantó una pequeña pata negra y la colocó sobre la mano pálida e inmóvil del niño. El momento fue tan impactante que Saria Lang, la enfermera en la puerta, contuvo la respiración. De manera sutil, Salem curvó los dedos alrededor de la pata del cachorro, y por primera vez en semanas, su voz rompió el silencio. ¿Saliste de la sala?, preguntó al doctor. Iván de Roo, el neurólogo a cargo. Roo, un hombre de ciencia y lógica acostumbrado a casos terminales, quedó paralizado detrás del cristal. Sintió el peso de algo inexplicable. Corrió hacia el monitor, fijando su mirada en él. Las constantes vitales del niño, antes erráticas y débiles, se estaban estabilizando. No tenía sentido, nada en sus conocimientos o experiencia lo explicaba, pero estaba sucediendo ante sus ojos. El detonante fue un perro, un cachorro etiquetado como apoyo emocional, pero ahora era mucho más. Nadie en la sala sabía que algo grande había despertado. El vínculo entre Jasper y Callum, silencioso pero poderoso, apenas comenzaba. Lo que el pequeño pastor negro haría en los días siguientes desafiaría la ciencia, conmovería almas y haría llorar incluso a los corazones más endurecidos del hospital. Esta historia apenas ha comenzado. Lo que viene nos conmoverá de verdad. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte el siguiente capítulo. Vamos camino de los 100.000 suscriptores, y contigo aquí, lo conseguiremos. El personal del hospital intentó atribuirlo a una coincidencia, una breve mejoría, una descarga de adrenalina o un último momento de lucidez antes del final. Pero ninguna explicación les pareció bien ni al Dr. Roo ni a Saria Lang, y menos aún a los padres de Salem, quienes vieron que algo cambiaba en su hijo cuando Jasper lo tocó esa noche. Por primera vez en semanas, Callum no lloró mientras dormía ni gimió de dolor. Simplemente descansó plácidamente, y Jasper no se apartó de su lado. El hospital nunca había permitido que un animal pasara la noche, pero la enfermera jefe se despidió en voz baja y el equipo de seguridad miró hacia otro lado. Jasper se acurrucó en la cama junto a Salem, escuchando cada respiración superficial como si fuera sagrada. En la madrugada, Saria entró de puntillas y los encontró dormidos, el niño y el perro sincronizados con el zumbido de las máquinas. Permaneció allí varios minutos, con la mano sobre la boca, temiendo romper el hechizo. La mañana siguiente trajo una sorpresa inesperada, Sun pidió comida. Su voz era débil, pero clara y deliberada. Quería puré de manzana y luego preguntó si Jasper podía quedarse más tiempo. Aún más asombroso, se sentó, no sin esfuerzo ni ayuda, pero era la primera vez en más de un mes que sus músculos le obedecían.
El doctor Rowe llegó corriendo, dividido entre la incredulidad y el asombro. Tenemos que hacer nuevos análisis, nuevos escáneres. Algo ha cambiado, murmuró. A pesar de los intentos de la ciencia por explicarlo, la verdad era simple: cada momento que Jasper pasaba con Calium, el niño parecía más vivo. Jasper no ladraba, no saltaba, no distraía. Simplemente se quedaba cerca, presionando su cuerpo contra el del niño, como si le estuviera vertiendo algo invisible. Y Seyum, que antes miraba fijamente las paredes con expresión inexpresiva, ahora miraba a Jasper con asombro. Le susurraba al perro cosas que nadie más podía oír. Secretos, promesas, miedos. Hablaban en un idioma incomprensible. Esa noche, Naida, la madre de Salem, se sentó al borde de la cama, apartando el pelo de la frente de su hijo. Observó cómo la respiración de Jasper se sincronizaba con la de sus hijos y susurró: «Te está dando algo, ¿verdad?». Suma sintió lentamente, con los ojos fijos en Jasper. «Me está reteniendo aquí», dijo, como si estuviera flotando y él me atrapara. Las palabras enviaron escalofríos por la columna de Naida. No sabía si sentir alegría o terror. Fuera de la habitación, mientras Nat caía sobre el silencioso hospital, el doctor Roche revisó la historia clínica actualizada del niño. Niveles de oxígeno mejorados, marcadores de inflamación más bajos, reflejos restaurados. Todo imposible. Y sin embargo, allí estaban. Exhaló lentamente y miró hacia el pasillo, donde otros casos terminales esperaban en silencio. «¿Y si este perro es algo más que un apoyo emocional?», murmuró. No se dio cuenta de que Saria estaba detrás de él. «Doctor, creo que esto es solo el principio», susurró. La noticia comenzó a extenderse silenciosamente por los pasillos del hospital, no a través de informes oficiales o sesiones informativas médicas, sino en conversaciones susurradas entre enfermeras durante los cambios de turno, en miradas prolongadas entre celadores y en el silencio atónito del personal que pasaba por la habitación 214 y veía lo que nadie podía creer. Zoom. El niño, cuidadosamente preparado para perder, no solo estaba despierto, sino sonriendo. A su lado, como un guardián inseparable, estaba el cachorro de pastor negro, Jasper. Los cambios ya no eran sutiles. La piel de Salem recuperaba color, sus dedos ya no eran azulados ni fríos. Podía sentarse erguido más tiempo y reír suavemente ante las expresiones de Jasper. Cada vez que alguien entraba, sus ojos se dirigían al perro que yacía tranquilo junto a Calium, sin ladrar ni distraerse. Su presencia era silenciosa pero poderosa, como si Jasper anclara al niño al mundo, respiración a respiración. Sin embargo, no todos aceptaron la creciente leyenda del perro milagroso. El doctor Kalewa, administrador del hospital, era un hombre práctico incómodo con lo que no se podía medir o construir. «Es un efecto placebo», insistió en una tensa reunión de personal. «El niño responde a estímulos emocionales, nada más». Pero los demás médicos no estuvieron de acuerdo fácilmente, especialmente Van der Rohe, quien había pasado incontables noches revisando los resultados de las pruebas de Selum, observando cómo se acumulaban datos imposibles. «Los placentarios no restauran la función mitocondrial», comentó en voz baja, sin apartar la vista del último escáner. Una tarde, mientras la nieve caía suavemente fuera de las ventanas del hospital, Salem hizo una pregunta que dejó helada a Naida. «Mamá, ¿crees que Jasper estaba destinado a encontrarme?». Se volvió hacia él y le acarició la mejilla. «Creo que quizás estaban destinados a encontrarse». Salem no respondió de inmediato. Observó a Jasper, que descansaba la cabeza en el regazo del niño, con los ojos entrecerrados. Pero alerta. «A veces, por la noche, siento que está soñando conmigo. Como si estuviéramos en algún lugar juntos». La sala quedó en silencio. El peso de esas palabras pendía entre madre e hijo. Esa noche, Saria se sentó fuera de la habitación después de terminar su turno. No se atrevía a irse. Miró a través del estrecho cristal de la puerta, observando a Ceylon dormir con la vara de Jasper apoyada suavemente sobre su pecho. Un pensamiento que había estado alejando. Finalmente salió a la superficie, sin querer quedarse callada.
¿Y si este perro no solo está ayudando a Callum a curarse? ¿Y si él es la razón por la que sigue aquí? Esa idea debería haberla asustado. En cambio, la llenó de algo peligrosamente cercano a la esperanza. En el ala de radiología del hospital, el Dr. Rowe revisó 2 escáneres cerebrales, uno de hace 3 semanas y otro de esa mañana. Con el corazón acelerado, observó que el escáner reciente mostraba actividad neuronal en áreas previamente inactivas, como si alguien hubiera encendido una luz. «Esto no se supone que pase», murmuró, mirando por encima del hombro con temor. El hospital, antes un lugar de resignación tranquila, ahora vibraba con algo indescriptible. Los pacientes, antes silenciosos, comenzaban a hacer preguntas. Las enfermeras se quedaban más tiempo en el pasillo frente a la habitación 214, pero nadie podía explicar el cambio en Salem Dawn. Había estado apagándose y ahora parecía más vivo cada día. Los médicos no eran los únicos que notaban la transformación. Una noche tardía, mientras los pasillos estaban vacíos y las luces del techo se atenuaban a un suave azul, Nat se despertó al escuchar a su hijo hablar, no con ella ni consigo mismo, sino con Jasper. Abrió los ojos y se sentó lentamente en el sillón reclinable junto a la cama. La voz de Sum era baja y suave, como si confesara un sueño. «Te veo en mis sueños», dijo. «Así no como un cachorro. Eres más grande y hablas». Naida contuvo el aliento, deseando que fuera solo la imaginación de un niño, pero algo en su tono sonaba diferente, como si estuviera recordando. A la mañana siguiente, el fisioterapeuta de Salem quedó paralizado al ver al niño caminar solo por primera vez en casi 3 meses. Era lento y tembloroso, pero sus piernas se movían y sus músculos respondían. «Eso no es posible», susurró. Detrás de él, el Dr. Rowe cerró los ojos y murmuró, «No debería serlo, pero lo es». El equipo estaba documentando todo, análisis de sangre, pruebas de reflejos, exámenes cognitivos. Todo mostraba la misma trayectoria inexplicable. Salem estaba mejorando a un ritmo que desafiaba cualquier expectativa médica. Sin embargo, con cada avance, algo más extraño ocurría. Jasper había empezado a comportarse de manera diferente. Por la noche, se sentaba en el borde de la cama de Salem, mirando fijamente la puerta, inmóvil y alerta, como si protegiera algo invisible. Sus orejas se movían nerviosamente ante sonidos inexistentes. A veces, en el silencio, su cuerpo se tensaba y un gruñido grave resonaba en su garganta, dirigido a la nada. «Tal vez solo esté protegiendo a Salem», sugirió Saria una noche, aunque ella misma no lo creía del todo. Los gruñidos no eran de miedo, sino advertencias. Esa semana, un conserje del turno de noche renunció repentinamente después de afirmar haber visto a Jasper en el pasillo, inmóvil, con ojos demasiado humanos. Las imágenes de seguridad no mostraban nada, ni a Jasper ni a ninguna sombra, solo un pasillo vacío. Pero la expresión aterrorizada del conserje al entregar su placa fue suficiente. Los murmullos comenzaron entre el personal de noche. Algunos empezaron a evitar la habitación 214. Otros dejaban pequeñas notas o amuletos cerca de la puerta, viejas costumbres heredadas de abuelas que creían en cosas que la ciencia nunca se atrevía a tocar. De vuelta en la habitación, sin darse cuenta del creciente miedo afuera, Com acarició suavemente la cabeza de Jasper. «No eres solo un perro, ¿verdad?», preguntó una tarde, apenas en un susurro. Jasper no se movió, solo miró a Salem con esos profundos ojos ancestrales y parpadeó. En ese parpadeo, Ceylon sintió que algo se agitaba en su pecho, un recuerdo que no reconocía. ¿Reconoció una calidez o era algo más? No podía explicarlo, pero supo que lo que fuera que estaba sucediendo apenas comenzaba. Ocurrió justo después de las 2 de la mañana. El hospital estaba en silencio. Los pasillos estaban oscuros. Las enfermeras, medio alertas, descansaban entre las alarmas. En la habitación 214, Naida dormía en una silla junto a la cama de Selum, con una manta sobre sus hombros. Sum. Ahora más fuerte. Respiraba tranquilamente mientras dormía. A los pies de la cama, Jasper estaba sentado, erguido, con la mirada fija en la esquina de la habitación.
No se había movido en más de una hora. Sus orejas temblaban. Su cuerpo estaba tenso. Algo se acercaba, algo que nadie más podía sentir. De repente, Salem se despertó sobresaltado, jadeando, agarrándose el pecho. Las máquinas pitaron descontroladamente. Nada. Se puso de pie de un salto. Salem no respondió. Tenía los ojos muy abiertos, sin pestañear, mirando fijamente al mismo rincón que Jasper. Y entonces, con una voz llena de algo mucho más antiguo que el miedo, susurró, «Está aquí». Naida miró hacia el rincón. No vio nada. Caro Jasper ahora estaba de pie, gruñendo bajo, interponiéndose entre Cayum y el espacio vacío, como un soldado preparándose para la batalla. La habitación se volvió fría. No el tipo de frío que proviene de los conductos de ventilación o de los termostatos que funcionan mal. Era un frío espeso y pesado, que se metía en los huesos. Calm. De repente, comenzó a temblar violentamente. Su cuerpo se tensó de manera anormal. Las alarmas sonaron y las enfermeras llegaron corriendo. El doctor Roy llegó poco después, concentrado en el niño convulsionando en la cama. Gritó por medicamentos, signos vitales, cualquier cosa. Pero Jasper no se movió. Se quedó quieto, con el pelaje erizado y los dientes al descubierto. Una enfermera intentó apartarlos, pero Jasper se quebró. No para morder, sino para advertir. Sabía lo que no podían ver. Y entonces se detuvo. Volvió a la cama. Las alarmas se silenciaron, las máquinas se estabilizaron. Los temblores desaparecieron, el frío se disipó. Jasper, jadeante, se subió a la cama y se tumbó sobre el pecho del niño, las patas estiradas sobre su corazón, las orejas alerta. Nadie habló. Nadie respiró. Finalmente, Salem abrió los ojos. Luchó contra ello, dijo con voz temblorosa. Evitó que me atrapara. La habitación permaneció congelada, aturdida. Pero dentro del Dr. Roy, algo se resquebrajó. Una creencia de toda la vida basada en evidencia y certeza comenzó a desmoronarse. Se acercó lentamente, con los ojos fijos en el cachorro. Comillas. No solo lo estás ayudando a recuperarse, ¿verdad?, susurró Jasper. Al girar la cabeza, se encontró con la mirada del médico, que tenía una inteligencia innegable, y parpadeó una vez. Lentamente, algo profundo en Roy cambió. No fue miedo ni incredulidad, sino reverencia. ¿Tú también sentiste ese escalofrío? Deja un comentario a continuación y dinos qué crees que vio Jasper esa noche. ¿Era algo de otro mundo o estaba protegiendo a Ceylon de algo que solo los perros pueden percibir? Queremos escuchar tu teoría. A la mañana siguiente, el hospital había cambiado. Todo el personal que presenció lo ocurrido en la habitación 214 se movía de manera diferente, más lento, silencioso y cuidadoso. La noticia se difundió, no de manera sensacionalista, sino en susurros, con ojos muy abiertos y ceños fruncidos, como si intentaran comprender algo sagrado y aterrador a la vez. Estaba viva, más estable que nunca. Pero nadie podía olvidar cómo bajó la temperatura, la mirada en sus ojos cuando estaba allí, y sobre todo, cómo Jasper había hecho guardia contra algo invisible. El Dr. Roy estaba sentado solo en su despacho, con las persianas cerradas, las luces apagadas y los escáneres sobre la mesa. Los había revisado una y otra vez. Cada métrica, gráfico y señal biológica indicaba lo imposible, la regeneración celular de Son no solo había regresado, sino que se había acelerado. No existía terapia, fármaco o tratamiento que pudiera lograrlo en su caso. Además, la presencia de Jasper siempre precedía a las mejoras. El doctor se inclinó hacia adelante, fijando su mirada en una foto de Jasper en su monitor. ¿Qué eres?, susurró. Mientras tanto, Some estaba cambiando de formas inexplicables. Seguía siendo el mismo niño, amable, tranquilo, reflexivo. Pero ahora había algo más profundo en su mirada. Sus palabras tenían más peso, sus silencios más significado. En un momento, miró a su madre y dijo, «Él no duerme como nosotros». Ella parpadeó, confundida. Sum sonrió levemente. Cuando sueño,
a veces veo cosas a través de sus ojos. Naida no supo qué decir, así que lo abrazó con más fuerza. Sin embargo, el miedo regresó a su corazón. Lo que fuera que sanaba a su hijo no era solo físico. Esa tarde, un capellán que visitaba a otros pacientes pidió rezar por Callum. Al entrar en la habitación, Jasper levantó la cabeza lentamente. El hombre se detuvo a medio paso, con la voz entrecortada. «Esos ojos», murmuró, «son antiguos». Nadie respondió. Puso una mano temblorosa sobre el hombro de Salem y dijo una sencilla oración, pero sus dedos no dejaban de temblar. Al salir de la habitación, se dirigió al doctor Rowe en el pasillo. «Ese perro no es solo una criatura de este mundo», le dijo. Esa noche, mientras la tormenta de nieve rugía afuera y el viento aullaba contra las ventanas, Sun permaneció despierto en la cama, mirando la oscuridad. Jasper estaba a su lado, alerta pero tranquilo. La noche anterior, intentó volver. «Salem», susurró. Naida se incorporó, con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasó?», preguntó con voz firme. «La cosa que intentaba atraparme». Pero esta vez no pudo superar a Jasper. «Ahora es más fuerte», añadió, y sin más palabras, colocó su mano sobre la cabeza del perro y susurró gracias. En ese silencio, con las máquinas zumbando suavemente, Jasper cerró los ojos, pero no durmió. Siempre observaba. El hospital comenzó a cambiar de maneras inexplicables. No aparecía en las historias clínicas ni en los informes de laboratorio, pero se sentía en el aire. Una pesadez que se instalaba al anochecer, una presión en el pecho que hacía que el personal se detuviera antes de entrar en ciertas salas. Algunas habitaciones parecían más frías de lo normal. Las luces parpadeaban con más frecuencia, las máquinas fallaban sin previo aviso, y siempre que ocurría algo extraño, era cerca de la habitación 214. Las enfermeras comenzaron a turnarse para evitar el turno de noche en ese pasillo, susurrando sobre sombras invisibles y gruñidos que escuchaban incluso con la puerta cerrada y Jasper dormido. El doctor Evander Rowe, antes el escéptico más acérrimo del hospital, ahora mantenía un registro privado de cada vez que Jasper reaccionaba a algo invisible, sin compartirlo oficialmente. Cada vez que Salem experimentaba un pico de energía o ocurría una anomalía médica, Jasper miraba hacia la misma esquina de la habitación, como si rastreara o se protegiera de algo. Ruth ya no buscaba explicaciones, observaba un patrón que le aterrorizaba. A pesar de esto, Jasper parecía en paz. Aunque su salud era frágil, sus ojos ya no tenían esa niebla distante. Su espíritu estaba despierto, consciente y extrañamente maduro para un niño de 7 años. Una mañana, Com comentó que no creía que Jasper viniera de un refugio. Naida quedó paralizada. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Com, con la cabeza pensativa, dijo, «Creo que lo enviaron». Naida no respondió, solo ajustó la manta a su hijo con más fuerza. Ese mismo día, Bridget, una nueva enfermera, entró en la habitación 214 para revisar las constantes vitales. Sonrió a Com y luego se giró para saludar a Jasper. Sin embargo, al encontrarse con su mirada, se detuvo, pálida, y retrocedió lentamente. «¿Qué pasa?», preguntó San. Bridget negó con la cabeza, intentando recuperarse. «Lo siento. Solo me sentí mareada un segundo», explicó más tarde en la sala de descanso a Sari. Lo miré a los ojos y vi fuego por un instante. No como peligro, sino como un recuerdo. Pero no era mío. Esa noche, el guardia de seguridad que hacía la ronda vio algo inolvidable. Al pasar por la habitación 214, se quedó paralizado al mirar por la ventana. Jasper estaba de pie en la cama, de cara a la pared, con las orejas erguidas, la cola tiesa y los ojos brillando con un tenue destello dorado. Salem dormía tranquilo, pero Jasper no se movió. Simplemente se quedó allí. El guardia retrocedió con el corazón palpitante, inseguro de si lo había imaginado, y no informó nada, temiendo ser etiquetado como loco. Dentro de la habitación, Salem abrió lentamente los ojos, como si hubiera oído algo, pero no habló. Solo miró a Jasper, alerta y quieto, y susurró, «¿Tú también lo ves?».
Afuera, la tormenta de nieve se había intensificado. El viento aullaba por las viejas ventanas del hospital y las ramas lejanas arañaban el cristal como dedos intentando abrirse paso. En la habitación 214, la luz sobre la cama de Salem comenzó a parpadear, algo que ya había ocurrido las últimas 3 noches a las 3:12 de la mañana. Cada noche, Jasper se despertaba con las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso, fijando su mirada en el mismo rincón vacío de la habitación. Esa noche, algo era distinto. El aire era denso, casi irrespirable. Los monitores alrededor de la cama de Salem se retrasaron un momento antes de actualizarse. Naida dormía, exhausta, envuelta en una manta junto a la cama de su hijo. Pero Sum estaba despierto, sin miedo ni pánico, solo observando. Sabía que iba a volver. Jasper, ya de pie sobre el colchón, con los músculos temblando bajo su abrigo negro, emitió un gruñido suave, más una advertencia que una amenaza. De repente, la temperatura bajó, formando escarcha en las ventanas. La bombilla de arriba siseó y luego estalló, sumiendo la habitación en la oscuridad. Un sonido rompió el silencio, un susurro profundo como si algo antiguo hablara bajo el suelo. Com se sentó erguido, sin temblar, escuchando. Jasper se levantó entre el niño y la esquina, su pelaje erizado, su gruñido convirtiéndose en un rugido antes de abalanzarse. A un observador, parecía que el perro saltaba por la nada, pero Com lo vio por un segundo, una figura más oscura que la habitación, alta, delgada y retorcida. Retrocedió al ser atacado por Jasper, como si algo incomprensible lo hubiera golpeado. Salem gritó, su pecho arqueado, mientras la máquina emitía un fuerte pitido. Las luces del pasillo parpadearon y el personal corrió hacia la habitación. Al abrir la puerta, el aire los golpeó como una pared. Tan rápido como comenzó, terminó. La luz se estabilizó, las máquinas se calmaron y la escarcha de las ventanas se derritió. Jasper quedó quieto, respirando con dificultad, sangrando levemente. Salem se desplomó, inconsciente pero respirando. El doctor Roux llegó momentos después, atónito, observando el monitor cardíaco estabilizarse. Eso no fue un ataque, murmuró. Eso fue una pelea. Se arrodilló junto a Jasper, acariciando suavemente su flanco. Comillas. ¿De qué lo estás protegiendo? Susurró. Jasper no respondió, solo miró fijamente la esquina con ojos desafiantes. Fuera de la habitación, Saria cubría su boca, con una enfermera temblando detrás. Susurró, ese perro no está aquí por casualidad. El silencio volvió a la habitación. Smum abrió los ojos lentamente y dijo, comillas. Ahora sé su nombre. A la mañana siguiente, el hospital se sentía diferente, más silencioso, como si las paredes contuvieran la respiración. La noticia se había extendido, Salem había hablado después del ataque. Lo que impactó a quienes lo escucharon no fue solo su supervivencia, sino lo que dijo, sé su nombre. Ahora. Nadie se atrevía a preguntarle cómo se llamaba, ni siquiera el doctor Roux. Todavía no. Porque todos lo sabían. Una vez que lo dijera en voz alta, no habría vuelta atrás. Naida estaba sentada junto a la cama de su hijo, sujetándole la mano con fuerza, mientras Jasper descansaba a sus pies, vendado pero alerta. Sum estaba pálido, su energía había disminuido, pero su voz era tranquila y firme. Solía sonarme mientras dormía, le dijo en voz baja. Pero me ha estado siguiendo desde que enfermé. La miró a los ojos y, con su joven voz temblorosa, añadió, no quería matarme. Quería llevarme a otro lugar. Naida sintió un nudo en el corazón. Intentó descartarlo como imaginación, pero en el fondo, creía cada palabra. Más tarde, ese mismo día, el doctor Ross se reunió con Salem en privado. Sobre la mesa había los últimos escáneres del niño, mejoras que parecían milagrosas. Sin embargo, no era por eso que estaba allí. «¿Dijiste que sabía su nombre?», preguntó Rus con dulzura. SMV asintió. El doctor dudó y luego preguntó, ¿puedes decírmelo? Hubo una larga pausa. Entonces, con una voz apenas audible, Ceylon pronunció un nombre que nadie en la sala había oído antes.
En ese instante, Jasper emitió un gruñido bajo y angustiado, y las luces parpadearon. No era un hombre de este mundo, y el Dr. Ross supo al instante que tenía poder. Esa noche, Jasper no durmió. Permaneció de pie al pie de la cama de Salem, inmóvil y con la mirada fija en la ventana. Afuera, el viento se intensificó, y en la oscuridad, algo se movió más allá del cristal. Una forma, una sombra, se detuvo el tiempo suficiente para ser vista. Jasper no se inmutó. Sum abrió los ojos. También lo vio y susurró, «Sabe que lo recuerdo». Jasper giró la cabeza hacia el niño y luego se bajó de la cama. Era el momento. Fuera lo que fuese, no iba a esperar más. Y en ese momento, Caliun comprendió lo que tenía que suceder. No era solo un niño al que estaban curando, lo protegían por una razón. La tormenta afuera había estallado al amanecer, y la luz del sol se abría paso entre las nubes por primera vez en días, proyectando un suave dorado sobre la nieve. En la habitación 214, todo estaba en silencio excepto por Jasper, quien estaba de pie en el centro, de cara a la ventana, con las orejas erguidas y alerta. Algo había cambiado en el aire. Sum estaba despierto, sentado, con la mano en la espalda de Jasper. Comillas. «Ya es hora». «No», dijo en voz baja. Jasper no se movió, pero Salem ya sabía la respuesta. Nada estaba de pie junto a ellos, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ella también lo sentía. No era miedo, sino algo más profundo. Un cierre, un dejarse llevar. Entonces, Salem hizo algo inesperado. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró el nombre de aquello que lo había perseguido. Pero esta vez no lo susurró con miedo. Lo dijo con fuerza y firmeza. En ese instante, Jasper se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No para irse, sino para enfrentar lo que había permanecido en los rincones de este mundo durante demasiado tiempo. Lo que ocurrió a continuación nadie pudo explicar del todo. Las luces parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Las máquinas en Salem no emitieron sonidos erráticos, se mantuvieron en silencio, no como un presagio de muerte, sino de paz. Jasper emitió un ladrido agudo y autoritario que resonó como una onda expansiva. La tensión en la habitación se disipó y todo concluyó. La presencia que había acechado a Cayum durante su enfermedad había desaparecido. No fue desterrada por medicamentos ni plegarias, sino por la protección silenciosa e inquebrantable de un perro que nunca dejó de vigilar. El Dr. Roy llegó momentos después, esperando caos, pero solo encontró calma. Cayum estaba despierto y sonriente, y Jasper yacía tranquilo, contento. «Se acabó», dijo Sum. El doctor retrocedió, sin palabras. Había presenciado lo inexplicable, pero en ese silencio comprendió que Jasper no solo había salvado la vida de Cayum, sino que también había defendido su alma. Una semana después, Cayum fue dado de alta del hospital. Un niño al que antes le habían dado días de vida ahora caminaba por sus propias fuerzas, con Jasper orgulloso a su lado, balanceando la cola. Las enfermeras se alineaban en el pasillo, algunas aplaudían, otras lloraban. El doctor Roy puso una mano en el hombro de Naida y dijo, «Nunca lo entenderemos, pero ahora lo creo. Ese perro no apareció así como así. Lo enviaron afuera». La nieve se derretía bajo el sol primaveral. Mientras Salem miraba a Jasper, sonrió y susurró, «Sigo aquí porque tú te quedaste. Si la historia te conmovió, dale me gusta y suscríbete al canal». El vínculo entre un niño y su perro demostró que el amor verdadero puede conquistar incluso lo invisible. Comparte la historia. Alguien ahí fuera podría necesitar escucharla hoy.